Lo dijo en la primera hora. 7:04 en la mañana. Entremos en materia, por favor. Una vez más, abríguese. Hace harto frío en Quito y está lloviendo. Ténganle mucho cuidado. Y una vez más, no le dé tregua, no le dé chance al COVID. Por favor, hay a cuidarnos y a cuidarnos todos. Juan Zapata está con nosotros. Él es el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional. ¿Cómo le va, coronel? Qué gusto. Hola Fabricio, siempre es un gusto saludar con usted y con su digna audiencia. Un saludo a todo el país. Gracias a usted por atendernos. A ver, lo primerito, ¿se contagió o no? Bueno, dos personas de mi círculo laboral cercano salieron positivos y como ustedes saben el protocolo determina que el contacto tiene que aislarse inmediatamente y todos somos en ese momento potenciales positivos hasta que no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, en la prueba de confirmación afortunadamente he salido negativo, por lo tanto yo ya estoy retomando mis labores de manera responsable como así corresponde y a seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Nosotros, Fabricio, estamos en una actividad expuesta, recorremos todo el país, así es que estamos nosotros todos en la misma probabilidad, así es que hay que seguirnos cuidando, pero afortunadamente yo estoy negativo y vuelvo a insistir, Fabricio, retomando ya mis actividades presenciales, ¿no? Qué buena noticia, me alegro muchísimo que no se haya contagiado en este contexto de emergencia. Es una buena noticia cuando una persona tiene sospechas, pero finalmente la prueba da cuenta que no hay contagio alguno. El día de hoy, entiendo, habrá nuevos anuncios, coronel Juan Zapata. ¿Qué va a pasar con la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo? Bueno, Fabricio, nosotros estamos absolutamente claros de que la Omicron está pasándole factura a todo el mundo, no solamente al Ecuador. Tenemos un crecimiento de contagios que hoy la señora ministra gentilmente nos dará el actualizado. La semana anterior, ella misma lo decía, vamos a tener más de 10,000, cuando nosotros hace poquitas semanas teníamos por semana 1,500, ¿no? Entonces más o menos vayamos generando la proporción del incremento de contagios. Sin embargo, sí tenemos que ser claros. Un plan de vacunación que ha sido un referente mundial. Ecuador está entre los 10 países que más ha vacunado. Nos permite este escudo de que no estemos como quizás las condiciones del año anterior, donde, claro, se reportaban bastantes casos positivos, pero la gente necesitaba UCI, necesitaba oxígeno. Quizás hoy la vacunación nos mantiene o nos da ese escudo, pero no podemos abusar de eso, así que tenemos que seguirnos cuidando. Hay que seguir tomando decisiones, las que vayan de acuerdo a los informes de salud. Eso siempre, Fabricio, hay que recalcar. El COE es una plenaria de 20 instituciones cuyas decisiones van siempre enmarcadas en lo que el Ministerio de Salud nos solicita. Y eso es lógico porque ellos son los rectores de la crisis sanitaria. Así es que hoy veremos qué es lo que ocurre. Sin embargo, recordemos que hace poquito nosotros estábamos bajo el 7% de positividad. En antígenos el último reporte fue 31 y en PCRs el último reporte fue cerca de 20%, el exceso de mortalidad estábamos en el 3.7, llegamos a tener el 13.7, es decir, existen incrementos no multiplicativos, peor exponenciales, pero que sí van preocupando y es lo que le está pasando quizás al mundo. Mire, ayer ustedes mismos, los queridos medios de comunicación, daban cuenta de que Colombia tuvo en un solo día casi 32,000 contagiados, ¿no? Es decir, todo el mundo estamos viviendo quizás los efectos de esta Omicron, así que hay que tomar decisiones sumamente responsables, vuelvo a insistir, bajo el lineamiento de lo que nos da la autoridad de salud. La semana anterior se anunciaron algunas decisiones, por ejemplo, el tema de las clases. Hay algunos cantores que han acogido la resolución inicial del COE de sugerir que se priorice el teletrabajo. ¿Cómo evaluamos esas primeras decisiones adoptadas? Esta semana no habrá clases presenciales justamente para acelerar el proceso de vacunación de docentes y de estudiantes, Juan. Sí, a ver, Fabricio, todo tiene un sentido y una lógica, ¿no? Y por eso siempre es importante escuchar los medios oficiales del por qué se van tomando las decisiones. El teletrabajo fue una decisión que la podemos definir desde la Rectoría Nacional como obligatorio para el nivel ejecutivo. Y se pidió que por favor los niveles, digamos, que son autónomos, como los GATS, como las funciones del Estado, inclusive las mismas entes particulares adopten la misma decisión, porque necesitábamos bajar la movilidad de las personas hacia los trabajos, necesitábamos bajar los aforos
En los trabajos existieron muchos casos positivos, le estoy dando cuenta inclusive en el ECU mismo que nosotros manejamos protocolos sumamente estrictos, también tuvimos casos positivos porque son actividades expuestas, ¿no? Por lo tanto, ese era el objetivo. Muchos lo han acogido y eso ha sido muy positivo, especialmente municipios del país, otros entes, la misma asamblea. Usted vio que inmediatamente tomó estas decisiones. Sin embargo, ellos han reportado un número significativo de contagios, lo que da cuenta de lo que ocurre en todas las instituciones. Entonces fue una decisión, creo que, bueno, estoy seguro, adecuada. Y también el tema de clases, que no lo debemos tomar como unas vacaciones. De hecho, esta semana se recuperará al final del periodo escolar, sino tiene que ser un tema de vacunación. Y estamos muy conformes porque el fin de semana tuvimos gran cantidad de maestros ya recibiendo la tercera dosis, ellos ya podían hacerlo, y también de niños y de jóvenes entre 5 y 12 años, recibiendo en algunos casos la primera y en otros casos la segunda. ¿Y por qué lo hicimos esto, querido Fabricio? Acompañado de que por esta semana, se pida también el carnet de vacunación a los niños en estos rangos, porque no queríamos que este aislamiento, digamos, voluntario y este proceso de vacunación se confunda con vacaciones. Entonces yo me voy al cine, al teatro, me voy al centro comercial o me voy a los juegos. No, eso es el motivo de estos dos requisitos. Y lo segundo, porque es la franja que tenemos menos cantidad de vacunados. Estábamos en el 50% de las dos dosis, entonces necesitamos motivar esa vacunación, y también por los datos que nos daba la señora ministra de Salud, ¿no? En diciembre y en enero tenemos un crecimiento de estudiantes de estos rangos contagiados, por lo tanto necesitábamos tomar esta decisión, y gracias a Dios, mire, todos los medios que hemos visto, los padres de familia, digamos, inclusive los dueños de las actividades comerciales y los mismos niños vieron con buenos ojos esta decisión que se tomó desde el COE. Vuelvo a insistir, en crisis no hay medida innecesaria. Eso tenemos que tomar en cuenta y estamos asumiendo una responsabilidad para no llegar después a quizás a medidas extremas. Eso es lo que no queremos. El país tiene que seguir caminando y por eso vamos paso a paso privilegiando, y digamos, qué difícil que es, Fabricio, buscar ese punto, digamos, ese punto de equilibrio entre lo sanitario, que siempre será la primera opción, y entre lo económico, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en Cuenca, coronel Juan Zapata? ¿Habrá visto usted las imágenes del último fin de semana? ¿Qué ocurrió? Fabricio, aquí quiero hacer una aclaración. También he escuchado en Guayaquil que los centros comerciales o algunos que fueron consultados decían que van a esperar primero una resolución del COE cantonal. No, señores, el pedido del certificado de vacunación está sobre la ley de salud, es decir, es norma nacional, es ley de la República y está, digamos, complementado con la normativa de intendencias. Por lo tanto, no se requiere que los COEs cantonales se pronuncien, es una ley para todo el país. Por lo tanto, el día de hoy, entiendo, va a haber otro taller entre los señores intendentes generados por el Ministerio de Gobierno para seguirles. Ellos ya están claros en los protocolos, de hecho están trabajando a nivel país. Sin embargo, hay que seguir socializando, y a las personas que tienen que cumplir con esto entiendan que es una disposición nacional, no un tema de GATS, porque es una norma nacional. En Cuenca, de acuerdo a los datos, yo conversé inmediatamente con el gobernador de la SUAY, con la jefe de los señores intendentes, que es del Ministerio de Gobierno. Una actividad que no tenía autorización de absolutamente nadie, se sale de las manos por la cantidad de personas que obviamente estos eventos jalan, ¿no? Son gente TikTokers, entiendo, muy reconocidos por los jóvenes, y se salió de las manos. El día de ayer han sido clausuradas las oficinas del centro administrativas del MOL, como corresponde, que son los que se les responsabiliza en primera instancia, y se les ha abierto el proceso administrativo. Hay una audiencia el día de mañana para que ellos también pongan sus temas digamos, de defensa. Sin embargo, creo que el MOL hoy hará una rueda de prensa pidiendo unas disculpas públicas y obviamente generando unos temas de reparación. Sin embargo, seguiremos actuando. Pero ahí, Fabricio, y con esto quizás termino la idea, es un tema, siempre digo, de una trilogía, ¿no? COE nacional, COEs cantonales y corresponsabilidad ciudadana. O sea, debemos entender que esta es una semana sumamente crítica. ¿Y por qué? Inclusive mandamos a vacaciones, suspendimos clases, mi querido Fabricio, suspendimos clases en el régimen, digamos, público, porque la curva, como viene desarrollándose, lo que se va a recibir
Obviamente estas semanas son las cosechas de Navidad y ya un poquito pre-Año Nuevo. Por lo tanto, son semanas críticas, esta y la que viene. Entonces debemos cuidarnos absolutamente todos. Fabricio, somos los primeros en que quisiéramos que el país vuelva a tener estadios llenos, que el país vuelva a gozar de esos conciertos masivos en donde obviamente genera economía. Todos quisiéramos volver, pero necesitamos estos días cuidarnos para después, Dios quiera, bajando estas curvas, nosotros podamos ya seguir retomando esa reactivación económica que ustedes son testigos. El Ecuador lo emprendió antes de Omicron. Omicron nos ha cambiado un poquito el escenario y estamos observando cuál es el comportamiento. Pero antes de Omicron, Ecuador creo que tenía la mayor reactivación de la región, ¿no? Yo le voy a decir algo además. Yo he constatado, por ejemplo, aquí en Quito, en los centros comerciales, ciertamente piden el certificado de vacunación, pero no todos manejan el mismo rigor. Por ejemplo, en el Condado Shopping, usted ingresa, le piden el certificado de votación, ahí de vacunación, el guardia medio ve y le hace pasar, no le pide nada más. En el Mall El Jardín, en cambio, hay un guardia ahí que le pide certificado de vacunación, compara con la cédula, incluso han puesto ahí un código QR para poder, si es que alguien no tiene el certificado, descargarlo. Me parece que es un tremendo servicio. Pero por acá me envían un mensaje, me dicen, en Manta, en el Mall del Pacífico no piden, en los centros comerciales cero protocolos, entran familias enteras a comprar en grupos sin distanciamiento, mercados, supermercados, bancos. Hace falta un poquito más de rigor, nos dice un oyente en este momento, Coronel Juan Zapata. Fabricio, como hemos dicho siempre, toda medida tiene que ir socializándose y obviamente va de menos a más hasta que la gente se vaya acomodando, pero creo que en esta semana esos controles se van a endurecer muchísimo más y por lo tanto pedirles también a los centros comerciales, todos tenemos que colaborar porque todos debemos estar de este lado de la orilla, que es que buscamos salvar vidas y cuidar la salud de los ecuatorianos. Así es que no es necesario que la intendencia esté atrás de ellos o clausurando, sancionándoles. También por un sentido de responsabilidad con sus mismos funcionarios, con la gente que les visita, con la gente que va a hacer sus compras, deben ser autoexigentes, como usted me da el ejemplo, Fabricio. Yo al menos en los lugares que he ido, bueno, no es que tampoco uno va con mascarilla, va con todas las medidas, no es que les reconozcan, ¿no? Pero a mí me han pedido certificado con la cédula y veo que la gente en el entorno lo presenta con muchísimo agrado, apoya esta medida. Obviamente somos respetuosos de criterios que están en contrario, sin embargo creo que estamos en la ruta adecuada, todos estaremos de acuerdo en que la idea y el objetivo es salvar vidas. Entonces, entiendo que hoy en la mañana va a haber un taller nuevamente con los señores intendentes y la disposición que se está dando efectivamente es ya empezar con más firmeza, a pesar que ellos han estado trabajando permanentemente y socializando para que la gente cumpla con este requisito que no tiene otro objetivo más que motivar la vacunación. Nuevamente, Fabricio, Ecuador no estamos, no es que a una persona que se le encuentre no vacunada le vamos a llevar con la fuerza pública a vacunar, no, somos respetuosos de ciertos criterios, pero tenemos que entender que el bien común está sobre el beneficio particular o una creencia particular de las personas y el Estado tiene que garantizar a ese bien común porque no hay otra manera y lo estamos viendo. No hay otra manera de tener un escudo adecuado que la vacunación, así que tenemos que vacunarnos, por favor, no existe otra estrategia más adecuada y si alguien la conoce, por favor que nos diga, porque el mundo entero, el mundo científico recomienda la vacunación y eso es lo que los ecuatorianos tenemos que hacer. Y mire, Fabricio, cómo ha ido incrementando, algunas personas están poniendo inclusive hoy primera dosis, es decir, ya van entendiendo, gracias a Dios, de que lo adecuado es vacunarse. Sin embargo, vuelvo a insistir, somos respetuosos de los criterios de ciertas personas que no consideran que la vacunación es el paso adecuado y no es que les vamos a llevar con fuerza pública a vacunar en lo absoluto, pero sí seguiremos siendo exigentes para temas no esenciales. Eso también es claro, Fabricio. Pero los temas esenciales están garantizados los servicios. Pero ¿cómo están controlando, por ejemplo, el tema del transporte público? Aquí yo he recibido prácticamente todos los días, yo recibo alguna referencia en este espacio, en el sentido de que hay los buses atestados, cero control, la gente parada, la gente apretujada en los buses. ¿Qué tipo de controles se están haciendo sobre el transporte público, Coronel Zapata? Fabricio, yo le agradezco que me haga esta pregunta, porque créame que después de 23 meses de pandemia tenemos que seguir, y lo vamos a seguir haciendo, eso no hay ningún problema, tenemos que seguir aclarando y explicando a la ciudadanía. Estamos en norma ordinaria, y en norma ordinaria cada COE tiene su competencia. El COE nacional genera competencias de rectorías nacionales, para darle un ejemplo.
el tema educativo, es una competencia desde el COE y lo podemos decidir directamente, así como el tema del trabajo. Pero el tema del el transporte interprovincial, esa es nuestra competencia. Y usted ha visto cómo se ha ido manejando en ese sentido. El transporte público o el transporte urbano de ciudades es una competencia de los GATS, no del COE nacional. Por lo tanto, son ellos los que tienen que generar esa rectoría. Mire, Quito, por ejemplo, el COE metropolitano determinó el 75% del aforo, pero que se cumpla o no, pues ya es algo que le corresponde al GAT. Ahora, hoy se va a tratar justamente, Fabricio, en la plenaria del COE, el tema del certificado de vacunación para las modalidades de transporte. Entonces ahí la plenaria definirá cómo van a estar los protocolos que nos ha generado la ANT, pero nosotros no podemos intervenir en competencias que no son nuestras, no podemos hacerlo. El tema del carnet de vacunación también, y hay algunas personas que cuestionan la constitucionalidad de que les impidan ingresar a ciertos sitios, so pena de no haberse vacunado, no presentar el carnet de vacunación. ¿Eso no constitucional esta medida, Juan? Fabricio, primero, este requisito está en la ley orgánica, es una ley orgánica de salud pública, pero yo creo que, Fabricio, usted va a coincidir conmigo y la gente que nos está escuchando. La peor inconstitucionalidad es no proteger la salud y la vida de los ecuatorianos. Después de 23 meses de todo lo que vivió el Ecuador, no creo que esté en duda que el bien superior que tenemos que proteger es la vida, y la norma debe estar alrededor de eso, no al revés. La vida, la misma Constitución obliga a las entidades del Estado a que tenemos que proteger la salud y la vida de los ecuatorianos. Es un derecho humano, creo que el mayor derecho humano que está inclusive en normas internacionales. Por lo tanto, nosotros quizás deberíamos, mire, a veces el COE pasa a ser uno de los entes quizás que tenemos diferentes posiciones, y está bien, porque así tiene que ser. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es lo que responsablemente corresponde, tomar decisiones que el Ministerio Rector, que es el Ministerio de Salud, nos pide. Y así que todos, o la inmensa mayoría, creo que compartirá con nosotros que el bien superior a proteger y que la misma Constitución obliga a los funcionarios y a los organismos del Estado es la vida y la salud. Y no estamos restringiendo derechos esenciales, mi querido Fabricio. Esto está exento, la salud, obviamente, la educación, el trabajo y servicios públicos. Es decir, lo único que a usted le digo, si usted quiere irse a una discoteca, pues tiene que tener las 2 dosis para que nosotros garanticemos que quienes están ahí adentro están minimizando el riesgo, porque tampoco es que lo eliminamos, pero lo minimizamos al mínimo, digamos así, porque todos están vacunados, o cuando usted vaya a un restaurante o cuando vaya a un centro comercial. Y esta medida ha sido en gran parte, creo que la inmensa mayoría de ecuatorianos ha aprobado, pero vuelvo a insistir, somos muy respetuosos del criterio en contrario que tengamos frente a estas decisiones. Una vez más, Juan Zapata, le pregunto, ¿el COE nacional ha descartado o mantiene descartada la posibilidad de sugerir al presidente de la República restricciones mucho más fuertes e inclusive algún tipo de confinamiento? Los datos que tenemos el día de hoy, Fabricio, vuelvo a insistir, es gracias a un extraordinario plan de vacunación. Por lo tanto, no tenemos todavía crecimientos exponenciales, porque un estado de excepción que la única persona que lo puede decretar, usted sabe, es por una norma constitucional, el señor presidente, previo a un informe de sanitario presentado por el COE Nacional. Ese informe al menos no, porque esto pasa a control constitucional, Fabricio. Por lo tanto, ese informe no justificaría un estado de excepción, mucho más aún un confinamiento. Así que eso está totalmente descartado, pero para no llegar quizás ni siquiera pensar eso, tenemos que colaborar todos, Fabricio. Lo de Cuenca es incomprensible, lo de ayer. ¿Cómo no podemos entender? Los medios todos los días están reportando lo que ocurre en hospitales, lo que ocurre en los laboratorios para los PCRs, lo que está pasando en las carpas de triaje. Guayaquil lanza una fase 3, Quito con la posibilidad de ir a una, lo escuchaba ayer al secretario de Salud, ellos están determinando la modalidad de naranja, de rojo. Es decir, cada municipio tiene esa posibilidad. Entonces, no pensemos de que estamos viviendo en un mundo diferente. Todos estamos expuestos a ser contagiados. Médicos, agentes de tránsito, policías, la gente que recoge la basura, que son quizás los más expuestos y que más protocolos tenemos, los que estamos en primera línea, decimos así, podemos contagiarnos mucho más aún si usted busca el virus en una aglomeración o una incivilidad. Así que pedirles de favor la corresponsabilidad. Estas 2 semanas son sumamente críticas y les pedimos de favor la colaboración. Por favor, todos debemos empujar decisiones responsables que apuntan
a salvar vidas de ecuatorianos. Un par de cosas finales, Juan. Me piden que le pregunte si es que hay alguna disposición sobre los torneos barriales de fútbol a nivel nacional. A ver, en el tema de los eventos deportivos, nosotros lo que hacíamos es un exhorto para lo que son eventos de jóvenes, ¿no? Que a veces generan las mismas instituciones educativas, que no se lo hagan por este tiempo, pero son exhortos. Y los eventos barriales están regulados por los municipios, por lo tanto son ellos los que decidirán estas situaciones. Sin embargo, yo les quiero decir a los amigos queridos, no es que, a lo mejor lo pueden hacer, pero colaboremos en evitar actividades de riesgo. Evitemos hacerlo por estos 15 días. Yo creo que estamos seguros que si cuidamos estos 15 días y vemos que la curva, a lo mejor, como decía la señora ministra, empieza nosotros a tener otro nivel de comportamiento, pero eso depende mucho de nuestra responsabilidad, de nuestra corresponsabilidad, pues vamos a estar mucho más tranquilos. Ese es el único pedido que les hacemos. Podemos hacer actividades, pero por un tema de una cruzada social o una cruzada de vida, evitemos al menos por estos 15 días, ¿no? Y lo último, Juan, me escribe uno de nuestros oyentes, Santiago Carrera, y pregunta, ¿cómo se explica los datos del municipio de Guayaquil frente a los datos del Ministerio de Salud Pública, que son muy diferentes? ¿Cómo se entiende eso? A ver, hay que entender una cosa, Fabricio, el ente rector y el dato oficial es el Ministerio de Salud Pública, y Guayaquil se alimenta de esos datos, porque ahí no olvidemos que en todos los COEs cantonales está la coordinadora de salud. Por lo tanto, no creo que estén muy diferenciados los números de contagios, y de hecho la velocidad de contagio. Nosotros damos el global nacional, pero quizás las ciudades más complicadas en esto son Quito y Guayaquil. Por lo tanto, las decisiones que ha tomado el COE cantonal, mire, hay COEs que tienen mesas de salud, que tienen mesas técnicas, que es el formato de decisión. Porque usted tiene que tener, mire, el COE nacional tiene las mesas técnicas, en la mesa 2 de salud, donde están todos los expertos, epidemiólogos, intensivistas, salubristas, PhDs, doctores, que analizan estadísticos y hacen un informe para que la plenaria tome decisiones. No es que la plenaria del COE viene, se reúne, se le ocurre una medida y la toma. No. Esto es la base de informes técnicos, y Guayaquil y Quito maneja, temas similares, y esa es la manera, diferente a muchos GATS a nivel nacional que ni siquiera tienen unidades de riesgos, mucho más aún una mesa de salud que les permita asesorar en toma de decisiones. Por eso siempre hemos dicho, es muy difícil manejar una crisis con 221 voluntades, pero los números de contagios y todo lo demás concuerdan mucho con lo que tenemos en el régimen nacional, ¿no? Correcto, estamos expectantes de los anuncios del día de hoy. Juan Zapata, gracias por el tiempo, que tenga un buen día. Gracias, Fabricio, y agradecerle a toda la gente que me ha llamado y me ha mandado mensajes por la preocupación de la salud. Estamos trabajando, estamos bien y seguiremos. Estamos en actividades expuestas, pero siempre cumpliendo estrictamente los protocolos. Y a cuidarnos todos. Un abrazo, Fabricio. Gracias a Juan Zapata. Él es el presidente del COE Nacional, quien nos ha acompañado justamente en esta mañana para conversar sobre la situación sanitaria del país. El día de hoy quiero contarles 10:30, rueda de prensa sobre retorno presencial a clases, situación epidemiológica actual, certificado de vacunación en el transporte terrestre y resoluciones del COE Nacional. Participarán Juan Zapata, presidente del COE Nacional, el director de la ANT, Adrián Castro, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, la ministra de Salud, Jimena Garzón, y la ministra de Educación, María Brown. 10:30, se ha anunciado esta rueda de prensa. Veamos cuáles son los lineamientos que nos darán hoy las autoridades. Voy rápidamente a la pausa, ya lo tengo conectado a David Larreategui para seguir en la onda justamente del tema sanitario. Aquí en Sonorama, la gran señal nacional. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.